Amados hermanos de Ríos de Agua Viva, que el Señor les bendiga. Que la paz de Cristo Jesús reine en sus corazones. El Salmo 130 nos dice: desde lo profundo de mi desesperación, oh Señor, clamo por tu ayuda. Escucha mi clamor, oh Señor, presta atención a mi oración. Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Yo cuento con el Señor, sí, cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza. Anhelo al Señor más que los centinelas el amanecer. Sí, más de lo que los centinelas anhelan el amanecer. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable, su redención sobreabunda. Él mismo redimirá a Israel de toda clase de pecado. Profundo clamo a ti, te llamaré en mi oscuridad. Inclina, oh Dios, tu oído a mí. Señor, te pido, ten piedad. Si tú contaras mi maldad, ¿cómo vendría ante tu altar? Me asombra ver que en ti hay perdón, por gracia redimido soy. En ti esperaré, en ti esperaré. Descansaré, en ti esperaré, si yo esperaré hasta saciar todo mi ser. Tu esperanza solo en Dios y en su poder de salvación, completamente Él venció. Cristo el Señor resucitó. En ti esperaré, en ti esperaré, en tu verdad descansaré. Esperaré, si yo esperaré hasta saciar todo mi ser. Ya el camino Él abrió, Dios mismo el precio lo pagó, y aquellos que confíen hoy en Él tendrán restauración. Y aquellos que confíen hoy en Él tendrán restauración. Yo te esperaré en la prueba y tempestad. Yo te esperaré, si te esperaré, tu amor me saciará.
Yo te esperaré, yo te esperaré en la prueba y tempestad. Yo te esperaré, sí te esperaré, tu amor me saciará. Yo te esperaré, yo te esperaré en la prueba y tempestad. Yo te esperaré, sí te esperaré, tu amor me saciará. Yo te esperaré. En ti esperaré, en ti esperaré, en tu verdad descansaré. En ti esperaré, si yo esperaré hasta saciar todo mi ser. En ti esperaré, en ti esperaré, en tu verdad descansaré. En ti esperaré, si yo esperaré hasta saciar todo mi ser. En ti esperamos, Señor. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre.
Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Amado Dios, reconocemos que de ti proceden todas las cosas y que de lo recibido de tu mano ofrendamos. Bendice, Señor, estas ofrendas que con alegría de corazón y profundo agradecimiento traemos ante ti. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Buen día, mis hermanos. Qué bueno estar por aquí, por estos medios, para encontrarnos nuevamente para estudiar la palabra del Señor. Dios les bendiga, yo les deseo lo mejor. Espero en Dios que estén allí donde se encuentre, santificando su corazón en la verdad de Cristo. Espero en Dios que sus vidas estén prosperando en la fe, creciendo en la confianza en las promesas eternas de Dios, que usted se mantenga en un franco avance hacia una relación de amor enfocada y concentrada en el único Dios verdadero, que lo pueda amar con todo el corazón, con todo el alma, con toda su fuerza y con toda su mente, que esté avanzando en el amor con los demás y que su esperanza en la venida gloriosa de Cristo se esté fortaleciendo. Así que los bendigo en esta mañana para que el propósito de Dios se cumpla en sus vidas. Muy bien, vamos a continuar con nuestro tema de las doctrinas fundamentales de la palabra, y hoy vamos a hablar del hombre, pero ya no como hablamos la semana pasada de este hombre creado a la imagen de Dios, con una existencia, con unas cualidades especiales para pensar, para que pueda conocer a Dios, que tenga la capacidad de sentir el amor, para que pueda amar a Dios, y que tenga la capacidad de actuar, de decidir, para que pueda obedecer a Dios como a Dios le honra. Pero ese hombre fue creado con propósito en esta tierra, donde Dios lo puso en un mundo perfecto, para que la cultivara, para que se multiplicara, para que creara la tecnología necesaria para la vida,
para que se extendiera, para que explorara la tierra, para que dominara y reinara sobre los animales. Dios le dio tareas diversas al hombre para que viviera una vida plena. Pero lamentablemente llegamos a una parte importante que vamos a hablar hoy, que se llama la caída del hombre en el pecado. Una de las cosas que voy a decir en primer lugar es que hay muchísimas ideas erróneas acerca de cómo explicamos el por qué pecamos. Eso es típico escuchar en nuestros contextos gente decir que errar es de humanos. Otros dicen nadie es perfecto. Otros dicen, todos los hombres nacemos buenos, pero lo que pasa es que el contexto, los ambientes contaminados y enfermos han influido en nosotros y ahora, por supuesto, debido a esas influencias negativas, somos malas personas y vivimos igualito como Adán, vivimos todos justificándonos y echándole la culpa a los demás. Muchos le echan la culpa que son malos por sus padres, otros son malos por el contexto, por los amigos, y así todo el tiempo estamos haciendo explicaciones. Yo quiero comenzar explicando un poco lo que es el pecado. Y una definición muy sencilla a lo que es el pecado significa, a la luz de la Biblia por supuesto, errar al blanco. Y el blanco al cual erramos cuando pecamos es, por supuesto, la ley perfecta de Dios. Ese es el blanco que nosotros no logramos dar en el sitio exacto y nos salimos del camino correcto y nos desviamos y nos apartamos. La ley de Dios estableció una ley desde su principio de la creación que se fundamenta en su propio carácter santo. Dios revela las normas supremas para el comportamiento humano y Dios espera que nadie se aparte de esas reglas, de esas normas que Él estableció de cómo podemos hacer su voluntad. Todo el que se aparte de esas reglas establecidas por Dios para el ser humano, entonces ha errado el blanco, se ha apartado, en otras palabras, ha pecado contra Dios. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos, separados, no pueden alcanzar la clase de vida que Dios diseñó para ellos, porque no hemos apartado del propósito de Dios. Así que para concluir esta pequeña introducción acerca del pecado, les repito que el pecado es una acción voluntaria que es contraria a las normas establecidas por Dios. Como dice 1 Juan 3:4, todo el que peca viola la ley de Dios. En otra versión dice, el pecado es infracción de la ley de Dios. Así que todos pecamos y vamos a ver cómo fue que originalmente el hombre se corrompió, cómo originalmente el hombre pecó, cómo el hombre originalmente erró en el blanco y se apartó de las normas establecidas por Dios. La primera norma que Dios estableció al hombre, cómo la violamos. Y vamos a ver con algunos detalles cómo se desarrolló esa primera caída del hombre en pecado. Y vamos a ver cómo se origina lo que se llama el pecado original. En primer lugar, les voy a decir que la Biblia enseña que nuestros padres originales, Adán y Eva, pecaron como consecuencia y como consecuencia todos los seres humanos de alguna manera nacemos con una naturaleza pecaminosa. Eso lo describe claramente Romanos 5:12. ¿Qué describe? Que nuestros padres pecaron y a raíz del pecado de nuestros padres Adán y Eva, todos los seres humanos también nacemos con la condición de pecar. Mira lo que dice Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Ponga atención en ese texto, Romanos 5:12, que dice claramente que por el pecado del primer ser humano, en este caso Adán y Eva, los primeros seres humanos, el pecado se transmitió a toda la raza humana y como consecuencia el castigo por el pecado, que también es la muerte. Que quede eso muy claro para nosotros con relación al pecado. Es bueno que entienda usted que el pecado original, el cual estamos aquí mencionando, no estamos haciendo referencia al primer pecado cometido por Adán y Eva, sino que estamos
haciendo referencia, hermano, al resultado del primer pecado, o sea, la corrupción de toda la raza humana. En otras palabras, les vuelvo a repetir, porque muchas veces no ponemos atención a lo que estamos diciendo, les repito, cuando hablamos del pecado original, no estamos hablando del primer pecado que ocurrió en la historia. Estamos hablando de la corrupción de toda la raza humana. El pecado original es la corrupción que tiene todo ser humano. Todo ser humano nace con la condición de pecar y por eso todos pecamos, porque ya nacemos con esa condición de ser pecadores. Entonces, vamos a ir a la historia, allá a Génesis capítulo 3, 1, 24, que no voy a leer por lo extenso de los 24 versículos, pero sí les voy a tratar de hacer un pequeño resumen de lo que ocurrió ahí en la caída del hombre cuando cometió su primer pecado. Sepa que la caída del hombre en el pecado fue un hecho catastrófico, es lamentable. Yo creo que la primera tragedia que existió y la peor tragedia que ha existido en la raza humana ha sido el primer pecado y como consecuencia se haya transmitido el pecado a toda la raza humana. Dese cuenta, haciendo un pequeño relato de lo que sucede ahí en Génesis 3, del 1 al 24, Dios le había dado al hombre, según el capítulo 2, la libertad de comer de todos los árboles del huerto, pero de un árbol en especial, el árbol que se llama el árbol del bien, del bien y del mal, y del conocimiento del bien y del mal, le dijo Dios, de ese árbol nadie debe comer. Porque el día que comas de él, dése cuenta, y fue la primera regla, la primera norma de Dios que le puso al hombre fue, no comas de este árbol, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que comas, ese día morirás. Esa fue la norma que Dios le puso. El hombre podía disfrutar del Edén, podía disfrutar del jardín, de todos los árboles, excepto de uno. Y es importante que entendamos que Satanás entonces, va adelante, dice la Escritura, que Adán y Eva fueron seducidos por Satanás y pecaron. ¿Por qué pecaron? Porque precisamente violaron la regla establecida por Dios, la norma puesta por Dios de comer de la fruta del árbol que le estaba prohibido. Como consecuencia de haber violado esa norma divina, el hombre cayó en desobediencia. Como dije al principio, erró el blanco. No continuó bajo las normas divinas, sino que se apartó y erró el blanco, cometió un pecado. Entonces, hermano, lo lamentable de todo esto son las consecuencias que vinieron sobre el hombre, fueron absolutamente devastadoras. Es triste lo que ocurrió, porque mira cómo todo lo que trajo el pecado al hombre ahora nos afecta a todos nosotros en el presente. En la medida que vaya hablando se va a dar cuenta cómo todo ser humano hoy disfruta de las consecuencias del pecado. Lamentablemente, y utilizo la palabra disfruta, o sufre, mejor decirle, las consecuencias del pecado. Lo primero que ocurrió cuando Adán y Eva cometieron la infracción de comer del fruto prohibido, allí como lo relata Génesis 3, el hombre cayó de su estado original de justicia y comunión plena con Dios. El hombre fue creado originalmente, cuando Dios lo creó, dice la Biblia que todo lo que Dios había creado era bueno y bueno en gran manera. Lo que Dios hizo fue absolutamente perfecto. El hombre fue puesto en un ambiente de perfección. Todo corría de forma perfecta. Lo que había allí era una vida plena, felicidad suprema. Y la condición del hombre era de tal santidad y perfección que tenía plena comunión con Dios, podía pasear y hablar con Dios en forma perfecta y cotidiana, porque el hombre no había pecado. Pero lamentablemente este primer pecado tuvo como consecuencia que las facultades humanas quedaron corrompidas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la palabra de Dios. Y también dice la palabra de Dios allá en Tito capítulo 1, versículo 15, que todo para los corruptos, para los impuros, todo es impuro, todo es corrupto, todo es sucio, todo es enfermo. Esa condición se inició cuando ocurrió el primer pecado. Entonces, el primer pecado trajo como consecuencia
consecuencia que todo nuestro ser fue alcanzado por el pecado. Y por eso nos enfermamos de una manera radical. De raíz nos enfermamos, nos apartamos del diseño de Dios y todo quedó afectado. Mira lo que dice la palabra, en qué condición quedó la raza humana, como dice Romanos 3, del 10 al 12. Dice así la palabra: no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay uno que haga lo bueno, ni uno solo. Así dice Romanos 3, 10 al 12. Entonces, ¿cómo llegamos a ese estado? ¿Por qué se llegó a ese estado? Mira, pero ¿qué pasó? Vea, la mente perfecta que tenía Adán, esa capacidad, esa inteligencia perfecta, esa inteligencia óptima, esa capacidad de usar su inteligencia al 100%, se redujo increíblemente porque perdió el conocimiento perfecto de Dios, de la verdad de Dios, a tal punto que ahora lo que el hombre aceptó, lo primero que el hombre creyó fue una mentira. El hombre decidió ahora vivir bajo la mentira. Cuando el hombre creyó que podía ser como Dios y que podía pensar y tener la misma sabiduría que Dios, el hombre quiso sustituir a Dios y ponerse en el lugar de Dios o ponerse al lado de Dios. En ese momento el hombre decidió creer una gran mentira y su mente, su capacidad de razonar, su capacidad, su inteligencia se dañó completamente y ahora el hombre tiene una mente corrompida, una mente enferma, una mente desviada. Hasta el día de hoy esa mente enferma ha hecho todo tipo de situaciones malignas, increíbles, como el hecho de las guerras que tenemos ahora en nuestro mundo. Oiga bien, no solo se enfermó la mente, se enfermaron las emociones. Cuando Adán pecó allí en el Edén, ¿qué fue lo que hizo? Lo primero que hizo fue esconderse. Tuvo miedo, tuvo vergüenza, tuvo culpa. Vea cómo se enfermó el estado emocional de los hombres. Nunca olvide que las emociones son producto de su creencia. El hombre, al distorsionarse las creencias, se distorsionaron también las emociones. Y sus emociones se enfermaron. Ahora nosotros vivimos y sufrimos una cantidad de respuestas emocionales como la soledad, la angustia, la desesperación. Y para ustedes contar, producto del pecado, porque el pecado fue lo que trajo toda esa enfermedad emocional que el hombre tiene. También la voluntad se enfermó. El hombre quedó, cuando se enfermó su modo de pensar, se enfermaron sus emociones, también se enfermó su capacidad de poder obedecer a Dios. Y quedó inútil, quedó incapaz, quedó neutralizado, quedó impedido de hacer la voluntad de Dios. Y por eso es que el hombre muchas veces, en su totalidad, está incapacitado de hacer algo por obedecer a Dios si no contara con Dios. El cuerpo físico también se enfermó y podemos ver en la Biblia que a través de ese proceso de pecado llegó la enfermedad, llegaron las penurias, llegó el cansancio, llegó el dolor. Y para usted contar, y lo más terrible de todo este proceso de degradación de la condición del hombre fue que el hombre perdió la comunión con Dios, perdió esa capacidad de estar en armonía con Dios, y el hombre se apartó de Dios. Y por eso, hermano, la Biblia establece que también como en una especie de cadena de consecuencias, que el castigo por la desobediencia es la muerte en todas sus manifestaciones. Cuando el hombre se pecó, se separó espiritualmente de Dios, la Biblia revela esto como entró la muerte espiritual, como consecuencia de la separación del hombre de Dios, y la entrada de la muerte espiritual llegó como consecuencia la muerte física. Los seres humanos ante el pecado no morían, pero luego el hombre llegó a esta condición por causa del juicio que Dios estableció sobre el pecado, entró la muerte física y por supuesto entró la muerte eterna, como dice la palabra del Señor. Según Efesios 2, del 1 al 3, podemos decir que el hombre después del pecado quedó separado de Dios,
como dice Efesios 2, del 1 al 3, la primera condición dice que estábamos muertos en delitos y pecados, significa que quedamos separados de Dios eternamente. Y después dice que éramos esclavos de Satanás, de los deseos del diablo, vivíamos para satisfacer los apetitos de Satanás. Después dice la Biblia que quedamos esclavos de nuestras pasiones pecaminosas. Ahora la carne, los deseos, los apetitos nuestros nos alimentan y nos esclavizan y hacemos de nuestros apetitos unos ídolos. Y por último, según Efesios 2, 1 al 3, quedamos bajo la ira de Dios. Son las consecuencias del pecado. Entonces, que quede clarísimo que todos los seres humanos nacemos en un estado de pecaminosidad. No somos pecadores porque pecamos, somos pecadores porque nacemos con una naturaleza pecaminosa. Producto, ahora tenemos lo que se llama la consecuencia en nuestra propia vida del pecado. El pecado original significa que todos tenemos una condición pecaminosa innata. Mira cómo dice el Salmo 51:5. El salmista describe esta condición de manera magistral cuando dice: pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento que me concibió mi madre. Vea lo que dice David, que él era un pecador desde el momento que su madre lo concibió. Y esa es una gran verdad escrita, revelada por Dios en su palabra, que nosotros en carne propia expresamos el pecado original porque recibimos como herencia la consecuencia del primer pecado que cometió el hombre en la historia. Lo triste de todo esto, mis hermanos en Cristo que me están escuchando, es que el ser humano no tiene la capacidad de cambiar esa condición de miseria y de condenación eterna que trajo el pecado sobre la raza humana. No tiene esperanza, no puede cambiar eso. Vamos a ver en los días siguientes cómo cambia esa condición. Pero sin embargo, déjeme decirle lo siguiente para concluir esta pequeña explicación acerca de la caída del hombre en pecado y las consecuencias que tiene al presente nuestro. Déjeme decirle algo: las únicas criaturas que tienen la capacidad de razonar y tomar decisiones son los hombres. Por eso que la única criatura que pueden pecar son los hombres, porque los seres humanos son las únicas criaturas que tienen la capacidad de tomar decisiones. Y en este sentido, los seres humanos deciden o obedecer a Dios o rebelarse contra Dios. Y a través de la historia, lo que hemos visto desde Adán, y por esa condición que heredamos de Adán, es que todos los hombres se rebelan contra Dios. Hasta el día de hoy no hay hombre que no se rebele contra Dios. Entonces, afirmamos a la luz de toda la Biblia una gran verdad. ¿Cuál es la gran verdad? Todos los seres humanos son pecadores. No lo pongamos en duda nunca jamás. Si usted leyera el texto que hemos leído allí en el libro de Romanos, el capítulo 3, los versículos 10 hasta del 10 hasta el versículo 20 de Romanos 3, vamos a encontrar en toda esa lista de textos, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno ni uno solo. Los que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta, su lengua está llena de mentiras, veneno de serpiente gotea en sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, se apresuran a matar, siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos, no saben dónde encontrar paz, no tienen temor de Dios en absoluto, dice la palabra del Señor. Y también les voy a leer 1 Juan capítulo 1 del 8 al 10, donde dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Así que quede claro, todo ser humano es un pecador y todo ser humano
peca contra Dios y todo ser humano le falla a Dios. Cualquiera que diga lo contrario, según la palabra, es un mentiroso. Entonces, que quede claro, mis hermanos, que el pecado quebranta no solamente la relación con Dios, sino que el pecado quebranta la relación entre los seres humanos y la relación que tenemos con nuestra propia creación, esa creación que Dios ha hecho. El pecado destruye todas las relaciones para las cuales fuimos creados, y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Por la misericordia y la gracia de Dios, Dios nunca nos ha dejado a la deriva. Dios nos ha ofrecido un camino que se revela en su palabra, y ese camino es Jesucristo. Por eso allí en el texto de Romanos 3 que acabo de leer, uno encuentra que el apóstol Pablo, cuando le habla a los hermanos de Roma, él dice que después que él describe la condición de pecado del hombre, él dice: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, estoy leyendo Romanos 3:21, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Bendito el nombre del Señor, que Dios no nos dejó a la deriva, sino que ha diseñado un plan perfecto, un plan completo para salvar al ser humano, para rescatarlo, y por medio de la obra perfecta de Cristo, la cual dio su sangre y su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y quiero terminar con Efesios 2, 4 al 9, donde dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de su gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Bendito el nombre del Señor. Dios le permita, por medio de su Espíritu, haber comprendido esta verdad que hemos compartido esta mañana, cómo el hombre cayó en pecado y cómo las consecuencias del primer pecado nos afligen y nos hacen sufrir hasta el día de hoy. Pero sí terminamos con una palabra de esperanza, que a pesar de que el hombre cayó, quedó bajo condenación y muerte, el hombre tiene esperanza porque Cristo vino a este mundo. El Dios, que es rico en misericordia, vino a salvarnos, y poniendo la fe en Cristo nos liberamos de esa condición de pecado y de muerte. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.